buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de algunos, dolores de la presidenta de la República cuando recorre el país. Y también vamos a hablar, por supuesto, del sistema de justicia y de cómo se está defendiendo de ataques que vienen de todos lados. De eso y mucho más va este programa, pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamip, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? Muy bien, vamos con la presidenta de la República. Ayer en gira en Tacna dijo lo siguiente, para sorpresa creo de todos los alcaldes presentes. Estaba en una reunión de alcaldes y dijo, por favor, el titular esto: no pensábamos que iba a llover tanto. Dios mío, estaba con los alcaldes de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, ¿ok? Y obviamente están todos muy preocupados. La señora presidenta dijo, no pensábamos que iba a llover tanto. Discúlpenme, el Estado peruano tiene y paga equipos que producen información científica, ¿ok? Para eso tenemos el CENAMI, para eso tenemos el IMARPE, para eso tenemos el Instituto Geofísico del Perú, ¿ok? Tenemos instituciones que producen información científica para la toma de decisiones. No es un tema de no pensábamos o no creíamos. No. En febrero llueve, por Dios, eso lo sabe todo el Perú. Hasta un niño en los Andes peruanos sabe que en febrero llueve. Puede llover poco en un lugar, pero que va a llover, va a llover. Puede aparecer, ¿no es cierto?, periodos de sequía, pero tarde o temprano va a llover. Es decir, todo lo que tú inviertas en prevención, tarde o temprano va a tener un beneficio. De repente no en esta temporada, de repente en la próxima, pero va a tener un beneficio, porque estás invirtiendo en prevención. Ese río que encauzaste, ¿no?, ese dique que hiciste, esa pared que levantaste bien hecha, ya, todo eso tiene un fin. No en este instante, pero tiene un fin. Es como si ustedes me dijeran, mira, no voy a construir mi casa antisísmica porque yo no creo que vaya a haber un terremoto este año. Oye, pero vas a vivir en esa casa 20 años o 40 años. ¿Cómo no la vas a hacer antisísmica? O sea, realmente la presidenta necesita de nuevo tener voceros, porque no le puede decir a los alcaldes de los distritos de 4 regiones tan importantes que son tan castigadas en época de lluvias, que no pensaban que iba a llover tanto, como justificación al hecho de que 3 personas fallecieron cruzando un puente en Chancay que debió haber estado cerrado. Ahora sí están cerrando puentes por todos lados, pero como les decía ayer, con 46 muertos por temporada de lluvias, merecíamos una mejor explicación que esa. Por eso tal vez cuando la presidenta le dijo a los alcaldes distritales que les iba a repartir packs de maquinaria, pero a través de las municipalidades provinciales, surgió esto. La presidenta fue abucheada. Abucheada. Claro, le dijeron, ustedes no están, este incidente ocurre, respondiendo a las necesidades de la población. O sea, tú no tienes que mandar el pack cuando ya el río se desbordó. La maquinaria tiene que estar en época seca, limpias. En época seca, refuerzas, ¿no? Levantas. La maquinaria no va a entrar al río, pues. ¿A qué? ¿A qué? Ya en una situación desesperada. Y esto se sabía que iba a pasar. No es un tema de fe, no es que yo creo que tal vez este año no llueva. No,
tienes organismos técnicos, científicos, pagados con nuestros impuestos, que estoy segura que producen excelente información científica, que alguien tiene que leerle a la presidenta, al Consejo de Ministros, al COEN, y tomar decisiones preventivas y ejecutarlas a través de el INDECI, los gobiernos regionales, etc. Hay toda una estructura para hacer esto. No es novedad. No hay nada que inventar. Por si acaso, hay que avisarle a la señora presidenta que el ENFEN ha avisado que fines de febrero, principios de marzo, el mar podría calentarse. ¿Ok? Eso tiene consecuencias en el clima y sería bueno que alguien se las explique a la señora presidenta hoy y no esperar a decir, bueno, no pensamos que iba a llover tanto. ¿Qué más? Bueno, la Fiscalía ha abierto una investigación contra Vanessa Walde, funcionaria que descartó el desbalance patrimonial de la presidenta. ¿De qué se trata esta historia? A ver, la Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro ha iniciado una investigación contra esta señora porque se denotan irregularidades en su proceso de selección y en su salario. ¿Ok? Esta misma señora, Vanessa Walde, es la que emite un informe señalando que la señora presidenta no tiene un desbalance patrimonial. Pero el problema es que la señora en cuestión no estaba en el Perú cuando se ha hecho el reportaje, no está en el Perú desde enero, pero sigue recibiendo muy puntualmente su salario, lo cual, digamos, por decirlo menos, llama la atención. Y se imputa también irregularidades en su nombramiento. El padre de la señora Walde, el señor Vicente Walde, que fue juez supremo, fue jefe del Contralor Aguilar. Entonces, primero el señor Aguilar trabajó para el señor Walde y ahora la hija del señor Walde trabaja para el señor Aguilar. Raro, ¿no? Por decirlo menos. Hay una investigación abierta sobre esta materia. Pero lo que interesa además es que la Fiscalía continúa haciendo la evaluación del desbalance patrimonial de la señora presidenta. Contraloría puede decir lo que quiera, pero el titular de la acción penal es el fiscal. Y si el fiscal acusa, puede acusar contra un informe de Contraloría si es que el peritaje que ha hecho Fiscalía arroja un resultado diferente. Por si acaso. Pero bueno, la portada de la República hoy. La hermana de la señora presidenta, la señora René Boluarte, es asesora en la Junta Nacional de Justicia. Esta es una investigación de César Romero. La verdad es que la señora René Boluarte es asesora desde la época del Consejo Nacional de la Magistratura. Entró a trabajar en el 2001-2002, hace muchísimos años, al Consejo Nacional de la Magistratura como abogada en un rango muy bajo, ¿no? Obviamente. Un poco como la historia de su hermana Dina, ¿no? Que ingresa a trabajar a la RENIEC. Funcionarias que han estudiado Derecho en roles más o menos pequeños en la administración, que han ido ascendiendo. Muy bien. Se disuelve la Junta Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, se crea la Junta Nacional de Justicia que hereda a todo el personal. Hasta ahí, tranquilo, no pasaba nada. Todos los hermanos tienen derecho a trabajar y estaba desde mucho antes de que la señora fuera presidenta, o sea que no era un cargo obtenido por nepotismo ni mucho menos, eso está claro. Pero resulta que con la llegada de esta nueva Junta Nacional de Justicia, digamos que más acorde a los intereses de la señora presidenta, pues su hermana está obteniendo un protagonismo importante, eso reporta César Romero. Y no solo su hermana, sino que la señora presidenta, ironías así del destino, tiene a 3 personas que trabajaron muy cercanas a ella, trabajando también en la Junta Nacional de Justicia. Lo principal, la secretaria general de la Junta Nacional de Justicia, la señora Giovanna Díaz, ha sido asesora de despacho, que venía del MIDIS con Dina Boluarte, asesora del despacho de la presidenta de la República en el área legal. O sea, al lado de la presidenta. Ahora va de secretaria general de la Junta Nacional de Justicia, con la hermana de la presidenta sentada al lado, muy vinculadas a la ex jueza María Teresa Cabrera, ex congresista, famosa por el caso, por ser la jueza del caso Magali Medina Paolo Guerrero.
Ese es el nuevo poder, dice César Romero, dentro de la Junta Nacional de Justicia. Miren, todos los gobiernos suelen copar cargos con sus cuadros, ¿no? Porque hay un partido político que gana las elecciones, tiene cuadros, criticamos eso porque esos cuadros muchas veces no tienen méritos, no tienen experiencia, etc. Pero esto ya es copar posiciones con los parientes y amigos. No hay ni siquiera un partido con cuadros detrás. Y hay que examinar nuevamente cómo se hizo con tanta dureza en la época de Pedro Castillo, méritos contra posición. Para empezar, ¿no? Digo, para empezar. Pausa y regresamos con mucho más. No se muevan. Viene Mariano González, también precandidato a la presidencia de la República. Vamos a conversar con él sobre la situación actual del país y sobre las perspectivas políticas. Pausa y volvemos. Muy bien, el sistema de justicia en el Perú se tiene que defender, porque está bajo ataque, ¿eh? No le quepa la menor duda a nadie que las dos mujeres que presiden los dos organismos más importantes de justicia en el Perú están bajo ataque del Ejecutivo y del Legislativo. Pero vamos con esta primera noticia, por favor. La extinción de dominio. Ayer Delia Espinosa ha hecho una pieza, digamos, un video de unos 3-4 minutos explicándole a la población por qué los cambios a la ley de extinción de dominio que quiere hacer el Congreso tienen que ser rechazados. ¿Por qué? Porque es nuevamente favorecer al crimen. Esta historia es una historia vieja, hay que decirlo. En diciembre del 2023 ya se estaba tratando, con un proyecto de ley, de traerse abajo este sistema de extinción de dominio. ¿Por qué es un sistema? Porque es un sistema autónomo. Es decir, vamos a explicarlo rapidito. Imagínense ustedes que se detiene a un narcotraficante, ¿ok? El narcotraficante es detenido cuasi en flagrancia, pero ya se le encontró la droga, en fin, tiene todo. Este narcotraficante posee una casa que evidentemente ha sido comprada con el dinero del narcotráfico, para lavar probablemente el dinero mal habido del narcotráfico. Muy bien. El narcotraficante va a su proceso penal, ¿ok? Se le detiene, se le procesa, se le condena. Pero la casa no va amarrada a este proceso penal. La casa es perseguible por otro sistema, por otro juez y otro fiscal, que dice, a mí lo que me interesa es recuperar los bienes producto del delito. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que probar el fiscal? El fiscal tiene que probar que esa casa es fruto de un dinero proveniente del delito. Se lo prueba el juez, hay un proceso y la casa termina en, primero su incautación y finalmente su transferencia al Estado peruano a través del PRONAVE. ¿Ok? En ese sistema, que tiene pocos años porque se implementa recién con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se han recuperado más de 560 millones de soles de bienes en manos de la actividad criminal. ¿Ok? Obviamente, si tú le quitas al criminal el goce de su botín, bueno, va a tener un castigo adicional, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Se va 10 años a la cárcel, 15 años a la cárcel, sale y tiene el botín completo. Y así cualquiera, ¿no? Bueno, esta idea de perseguir los bienes es una idea que promocionó mucho, ¿quién? El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada Americana, a través de A&D, capacitaciones, cursos, etcétera. ¿Para qué? Para perseguir al narcotráfico. Para perseguir al narcotráfico. Y finalmente se instala este sistema y, como les digo, funciona. No es para quitarte a ti tu casa, eso es absurdo. Es para perseguir bienes mal habidos, producto de lavado de dinero o de otros delitos, minería ilegal, tráfico de personas, tala ilegal, el delito que sea, robo, bandas de ladrones, ¿no es cierto?
Todos esos bienes son incautados. Al Congreso no le gusta que haya un sistema autónomo. El Congreso quiere dos cosas. La primera es que esos bienes se persigan en el juicio en el que se le sigue al delincuente. Y solo cuando es declarado culpable, se pierde el dominio de los bienes y pasan al Estado. Eso puede pasar pues 15 años. Pero además una normita adicional. Quieren que solamente puedas perseguir los bienes 5 años, nada más. O sea, mejor asegúrenles el botín, ¿no? Delia Espinosa ha salido ayer a decir, esto no es posible. En diciembre del 2023, a punto de aprobar esto, retrocedieron. Muchos creemos que fue influencia directa de esos mensajes sutiles diplomáticos donde te avisan que si hacen eso, les van a quitar la visa a todos los congresistas que quieran ir a Estados Unidos, para empezar. Les van a aplicar 2 leyes que hay en los Estados Unidos que se aplican a altos funcionarios que promueven el delito. Esperemos que la advertencia de Delia Espinosa cale. Y no es solo Delia Espinosa como fiscal de la Nación, por favor, lo siguiente, es también el Poder Judicial, es también Janet Tello. O sea, se los han dicho las dos al Congreso. Esta reforma de la Ley de Extinción de Dominio permitiría la impunidad y, claro, que los patrimonios ilegales se consoliden. Como ven, hay gente muy interesada en el Congreso, muy interesada en promover esta ley para que los patrimonios ilegales se consoliden. Y claro, muchos de ellos están siendo investigados, como hemos dicho, por la misma fiscal de la Nación. ¿Qué más tenemos? El Colegio de Abogados de Lima va a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por proceso disciplinario contra Janet Tello. ¿Por qué? Porque hay un tema de autonomía de los jueces. Es evidente que la persecución contra Janet Tello, efectuada desde la Junta Nacional de Justicia, es una persecución arbitraria, como ya hemos explicado acá. Y haría bien el Colegio de Abogados de Lima o la misma Janet Tello en pedir medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa que ha hecho varias veces la Corte, en varios casos de estos. Aquí hay una animadversión directa contra Janet Tello y hay la necesidad de sacarla de la escena. Lo mismo con Delia Espinosa, exactamente igual. ¿Qué más, por favor? Bueno, yo les conté ayer esto. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ayer tenía que revisar, ¿no?, la denuncia presentada por quién, por Delia Espinosa, ¿contra quiénes? Contra Patricia Chirinos y Patricia Benavides, por coordinar ataques que están en un WhatsApp, coordinar ataques contra la Junta Nacional de Justicia y intercambiar votos por impunidad judicial. Es un tremendo caso. ¿Qué pasó? Lo que les dije que iba a pasar. La señora María Acuña dijo, no se puede presentar esta denuncia porque en realidad no le tocaba a Delia Espinosa presentar la acusación constitucional, sino al fiscal Villena, que era el fiscal de la Nación en ese momento. Entonces tienen 3 días para subsanar. No las van a acusar nunca en el Congreso, nunca. Porque además, hay que decirlo, estas 2 personas participan en este intercambio de votos por favores, ¿no es cierto?, en el sistema de justicia, y no incluyen solamente a ellos 2. Hay más de 30 congresistas que se beneficiaron por la exoneración que hizo Patricia Benavides de uno de los casos que estaba investigando. ¿Qué lo van a aprobar? Pero es bueno que ustedes lo sepan porque la memoria es frágil, ¿no? Y después ustedes se olvidan, no se acuerdan. Y es importante ir sobre estos temas una y otra vez, ¿no? Pausa y volvemos con el ex ministro Mariano González.
bien, y estamos con el ex ministro Mariano González, ahora afiliado a un partido político que se llama Salvemos el Perú. Y ha dicho ya desde el año pasado que se afilió con el propósito de ser candidato presidencial. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. ¿Todavía se mantiene el interés en ser candidato presidencial? Claro que sí, pero además va más allá, ¿no? Creo que lo hemos conversado también en alguna oportunidad. Creo que es indispensable impulsar un gran frente, porque así diseminados y 42 o 42 o los que hoy vengan, sí, yo creo que no vamos a ningún lado, ¿no? Además, la institucionalidad ha sido golpeada por todos lados con este gobierno y con este Congreso, ¿no? Usted ha dicho que usted viene de la izquierda, pero que Sí. esta iniciativa es de centro-centro. Sí, es un Todos partido. quieren ser de centro. No, pero a diferencia de otras propuestas respetables, este no es un centro, digamos, es nada tibio, es un centro progresista, pero muy decidido a hacer las cosas con la mayor firmeza, ¿no? Muy bien. En este centro, digamos, han comenzado los ataques contra usted. Sí. Políticos, además. Sí. En diciembre pasado, hace pocas semanas, su nombre apareció como vinculado a Odebrecht, como consultor de Odebrecht. Y un posible adversario político, precandidato a la presidencia como Philip Butter, salió a decir que usted tenía que ser imputado, que no era posible, que nadie lo hubiera investigado. ¿Qué pasó? Creo que ha sido, obviamente, una información mal dada, porque todos saben en los medios de comunicación que hace muchos años hubo una investigación en mi contra, producto de una consultoría que hice. Es más, se sacó a todos los abogados, ingenieros, todos los que habían tenido alguna vinculación con Odebrecht o algún consorcio. Y mi caso fue que brindé un servicio a un consorcio. Servicio legal. Un servicio legal, una consultoría, se aclaró el tema, pasó por una investigación fiscal, llegó al Poder Judicial y obviamente pues eso ha concluido después de 3 años y medio de investigación y además hay una... Con el archivamiento. Con el sobreseimiento, que es el archivamiento, pero además hay algo que hay que decirlo, Rosa María, a diferencia de otros políticos que gozaban de prerrogativas, en ese momento yo tenía inmunidad. Claro. Y yo mismo pedí el levantamiento de mi inmunidad, cosa que se tramitó y que pueden dar fe inclusive compañeros míos del Parlamento que no son de la misma línea política a la que yo correspondo. Entonces, fue algo que se generó a pedido particular mío. Claro. Pero es evidente que hay acá probablemente un interés en su persona. ¿Cree usted? Aquí, Claro, sí, se distorsiona la realidad porque lo que hubo fue una hipótesis inicial, ¿no?, que originó el acuerdo. Claro. Y esa hipótesis se desvirtuó durante toda la investigación preparatoria. Es evidente que a usted no le gusta ni a Willax ni a Expreso, ¿no? Donde usted es amigo de Harvey Colchao, protector del EFICOP, patrocinador del EFICOP. Lo que sucede es que, digamos, yo voy a estar siempre del lado de la justicia, del lado de la verdad, y obviamente, y he hecho una defensa también en algunos momentos del Ministerio Público cuando ha sido afectado, como es el caso hoy, todo el sistema de justicia está siendo atacado por el Congreso y por el gobierno. Sin embargo, también he sido claro en a veces, cuando ha sido el caso, de llamar la atención sobre situaciones delicadas. Por ejemplo, en el caso de PPK, en el caso, digamos, del uso inadecuado, por decirlo de alguna manera, de la prisión preventiva, de los allanamientos. O sea, sí, claro, he criticado también y se tiene que criticar cuando desde la Fiscalía o desde el sistema de justicia se cometen excesos. Pero eso no puede ser motivo para, digamos, meter a todos en un mismo saco, ¿no? Para eliminar la organización criminal como institución, para eliminar la Exacto. detención preventiva. Ahora se quieren también eliminar la extinción de dominio. Es que lo que pretenden es básicamente, pues, destruir el sistema de justicia, ¿no? Y yo no entiendo cómo pueden hablar a veces, por ejemplo, de una lucha con mano dura contra la inseguridad, a futuro algunos precandidatos, si una de las herramientas esenciales es que el sistema de justicia funcione. Claro, o sea, si no lo puedo detener, ¿para qué quiero pena de muerte? Exacto, ¿no? O sea, pena de muerte para los violadores, ilógico, si no lo puedo detener. O sea, aquellos que enarbolan inclusive la mano dura, tienen que tener en claro que primero hay que fortalecer más bien el sistema de justicia. ¿Cuál mano dura? Pues si te vuelas la detención preliminar... La mano más blanda que pueda haber, ¿no? O sea, ¿qué mano dura va a ser esa? O sea, yo no creo que Keiko Fujimori se pueda presentar diciendo mano dura, como hizo la vez pasada,
Si su bancada se vuela a la detención preliminar, pues ¿cuál mano y dura? además, Es la más blanda que hay. las bancadas de la derecha están dándole sostenibilidad a este gobierno y realmente no nos explicamos cómo puede hasta el día de hoy sostenerse de tal manera y de verdad, bueno fuera que solamente sea un tema de discrepancia, o sea, haciendo barbaridad y media, ¿no? Ahora, O sea, el Congreso está abocado a un plan para evitar que algunas figuras postulen. Por ejemplo, en el caso de Harvey Colchado, ya sacaron un proyecto de ley para que cualquier persona que haya tenido información de inteligencia 5 años antes de ser postular a las elecciones pueda postular. ¿Eso lo incluye usted también? yo creo que es una barrabasada, ¿no? Pero lo incluye usted Sí, también como ministro de Defensa y ministro del Interior posteriormente. Pero- Usted ha tenido información de inteligencia, entonces usted no puede postular. es absurdo, ¿no? Lo que debería preocuparse el Congreso más bien es de fortalecer el sistema, pero yo creo que ya este Congreso no tiene Pero solución, mire, ¿no? en el caso de Sagasti, de Salvador de Solar, de Mirta Vázquez, lo que están haciendo es tratando de sacarlos de carrera con inhabilitaciones. Uno puede tener, ojo, Ok. algunas coincidencias, algunas discrepancias Claro. con Sagasti, con Pepe Eliche, Claro. con Rubén Vargas, con Zamora, con Mirta Vizcarra, Vázquez, ¿no? Vizcarra por tercera vez. Ahora, por eso mencionaba a todos ellos, y creo que en esos casos evidentemente hay un exceso y una animadversión, ¿no? Bueno, Pero en el caso pero- de Vizcarra, ahí yo claro. lo pondría en otro lado porque más allá del tema del Congreso, o sea, el caso de Vizcarra sí creo que es un Claro. caso sólido, ¿no? Ok, pero si tú inhabilitas a una persona 3 veces, lo que se está diciendo en la Corte Interamericana es que tienes una persecución política, ¿no? Y van por la tercera. Claro, o sea, lo que están haciendo indirectamente es favorecerlo, ¿no? El Congreso le está construyendo el caso, eso es clarísimo. Pero en el caso de todas estas personas que hemos mencionado, a todos los van a inhabilitar por 5 años o por 10 años, un año antes de las elecciones. Sí. Ahora, con excepción... Y a usted le aplicarían la ley de los que tienen información de inteligencia no pueden postular, salvo que sean congresistas. Sí, pero yo creo O más sea, bien... ¿no cree que hay un aparato que está tratando de manipular la elección, vamos? Sí, indirectamente, pero hoy y a medida que van pasando los días, como que se hace más explícito. Pero sí creo que con excepción del caso de Vizcarra, por otras razones, por razones jurisdiccionales concretamente, porque creo que sí hay un caso sólido en la Fiscalía, creo que en el caso de todos los demás, sí, evidentemente, pues es una guerra política. Mucha gente en la derecha se queja justamente, ¿no?, de la persecución política, que se ha judicializado la política, y es lo que ellos están haciendo, ¿no? Pero es impunidad para los amigos Ah, sí, claro, pero a todas luces, ¿no? a todas luces. O sea, y eso... y para en los realidad, enemigos la ley. No, y lo peor es, en este momento todos deberíamos estar dejando de lado las diferencias y preocupándonos por solucionar el problema gravísimo de la seguridad y de las economías criminales que han crecido. pero están favorecidas por este entorno. Exactamente. Yo creo que el Congreso hoy representa más que nunca a las economías criminales, ¿no? El problema es que el Congreso apuesta, los 10 partidos que están en el Congreso saben que van a sacar votaciones diminutas, ¿ok? Saben. Apuestan a pasar la valla, ¿ok? Y con 5 o 6% dominar el Congreso, porque todos los demás se van a fraccionar en 1, 2, 3%. Por eso es importante por eso que es el otro importante, bloque claro. hagamos un esfuerzo por no sé, hacer, digamos, Aglutinar. un frente que aglutine, digamos, a todos los que estemos comprometidos con O la sea, lucha contra el crimen, mínimamente, ¿no? Claro, Keiko Fujimori sabe que no va a sacar 73 congresistas, ¿no? Como sacó, pero sabe que puede sacar, no sé, 8% de la votación. Pero si son 3 o 4 partidos que superan el 5%, esos 3 o 4 partidos se reparten en el Congreso. Hoy son minorías, ¿no? O sea, Claro, y pero esas minorías son las que están gobernando, ¿no? Exactamente, se van a volver a repartir. Por eso es que no quieren paso. Sí. Porque les conviene, saben que hay una animadversión contra los partidos que hoy día están en el Congreso. La gente los detesta el Congreso. El Congreso no tiene ni 5% de aprobación. Pero la elección está diseñada para que estos partidos que tienen mayor recordación de marca, ¿no?, pasen la valla. Y al pasar la valla 4 o 5, porque el resto no pasa, se quedan con toda la votación Claro, nacional. pero eso No, debería ser... no es obvio para todos ustedes. Debería ser y para mí por lo menos es la primera motivación, inclusive para sentarme en una mesa deponiendo todo interés personal, grupal, partidario, e impulsar
un frente, ¿no? O sea, yo creo que es la única manera, y no como algunos dicen, un frente después de la primera vuelta, ya no tiene ningún sentido. Ya. No. Tiene Ahí, que ser, ahí se desde alinea el principio, siempre. un frente que tenga una unidad programática, O sea, además comprometidos a trabajar desde el Congreso claro, también. si hubiera ¿no? habido PASO, ahí sí un frente después de las PASO. Claro, Lógico. claro. Que siempre se arman, ¿no? Donde hay PASO. Pero acá no, nos quitaron las PASO para que no pudiésemos establecer esa primera cernida, digamos. Al Congreso actual, a los partidos que hoy están en el Congreso, les conviene la situación. A nosotros, ciudadanos, no nos conviene nada, en absoluto. Ni tampoco los que estamos en la oposición. Ah, no, Sí. mucho menos. Pero a los ciudadanos no nos conviene nada. La única consigna es no votar por estos partidos, los que están en el poder. Esa es la otra. Por Claro, estos no. pero resulta que esos partidos tienen plata como cancha, pues, ¿no? Eso es verdad. y ¿Qué, es un tan, tema- qué tan importante es el tema del financiamiento? Sin duda, Sí me lo han mencionado sí, varios o sea, precandidatos. a ver, mientras que uno hidalgamente pues pelea con la verdad, enfrenta, va a los medios, a todos los medios, porque inclusive yo en su momento a medios que inclusive me han dado. Pero ¿qué sucede? Hay una competencia desleal porque hay algunos precandidatos que inclusive tienen función hoy como el alcalde de Lima, Claro. y que tienen una sarta de troles, Claro. que no hay otra manera de No decirles, hay otra manera ¿ya? de decirlo. Y que ofenden, y uno aparece y te atacan. Entonces, Claro. ¿cómo se puede luchar contra No, gente simplemente con se tanto le poder? bloquea. No, Ahora- no, claro, yo ahora ni les hago caso. No, hay que advertirle al público, además, que son troles que básicamente, si ustedes entran a ver quiénes son sus seguidores, son cuentas de pornografía. Sí, Cualquier cantidad de pornografía. Esos son los troles que contrata Porky, ¿ah? entonces, ¿cómo pelear dignamente, cómo pelear limpiamente con él? Entonces, la única forma, insisto, es hacer un frente y todos, digamos, luchar por salvar al país, ¿no? Es difícil porque todos los que han fundado un partido político en los últimos años creen que se han comprado su guachito de la lotería. Entonces, claro, no tienen el entero, estoy hablando en términos bien antiguos, ¿ya? La tinca. La tinca, no tienen el entero, tienen su guachito, ¿no? Entonces creen que, bueno, por ahí te sacas el guachito. Les puede ligar, como se dice. ¿no? Me Entre puede ligar, comillas. si a Castillo le ligó, Sí, ¿no? pues, pero Si a es que- Dina le ligó, pero ¿por es qué no que me va a eso- ligar a mí? pero es que eso es irresponsable. Pues, ¿no? Absolutamente. Irresponsable. Y yo creo que tenemos que impulsar, nos quedan pocos meses, es verdad, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Y en eso estamos andando, conversando todos los días con gente, invitando, primero, digamos, en off, obviamente, una vez que esto tome Me han cuerpo, dicho sí. algunas personas que han estado en estos esfuerzos que sí, claro, se sientan y dicen, bueno, ¿quién va a ser el candidato? Sí. Que eso es lo primero que dicen. Bueno, y hay otros que dicen, no, pongámonos de acuerdo en la plataforma, no dicen, nada, Cholo, ¿quién va a ser el candidato? en mi caso, me ha pasado, y yo sí he dicho con toda claridad, ok, sí quiero ser candidato, pero por la construcción del frente, Yo me pongo. me pongo en el puesto que me toque, 2, 3, 4, 5, en el que sea. Pero dispuesto a trabajar por el país, porque es lo que toca, ¿no? Está difícil la tarea. Sí, pero... O sea, evidentemente, de esos 42, estoy segura que 30 van a desaparecer, porque no van a pasar la valla. ¿Ok? Porque la valla es del 5%. Ahora les parece el Everest 5% a cualquier candidato. El Everest es inmenso. ¿eh? El Huascarán, digamos. No se puede subir. Pero al desaparecer esos, lo que nos quede es con lo que vamos a lidiar los próximos 5 años. Así es. Y hay que estar Y el- preparados para pero todo, el ¿no? público no está, creo yo, todavía muy informado de eso. Es que lo que pasa es que también la ciudadanía está hasta cierto punto harta de la política, Obviamente, harta de los hartísima. políticos, asqueada de cómo se manejan, digamos, los políticos, y eso va en desmedro no solamente de todo lo que hacemos políticas, sino va en desmedro de la institucionalidad democrática, va en Bueno, desmedro del país, del sistema, ¿no? Y del sufrimiento de la gente. Sí. Porque el hecho de que no tengamos un sistema de seguridad ciudadana más o menos razonable hace que hoy día la gente sufra lo que no sufría hace 3 años. O sea, estamos en 6 asesinatos diarios. Y yo sigo creyendo que todavía es posible solucionar ese problema, pero Yo espero que los candidatos nos digan las soluciones. y, digamos, o sea, si hoy, por ejemplo, hoy se tratase, yo sé que estamos hablando de una posibilidad que no se va a dar, No. pero si se pudiera, por ejemplo, desde el gobierno convocar al acuerdo nacional y hacer un gran acuerdo Se ha propuesto por la eso. seguridad, sería lo ideal. Es Pero que- yo no veo pero ya a ver- con la capacidad de ese gobierno, ni siquiera de dialogar, ¿no? Pero mire usted, ayer yo estaba conversando con varios generales. No hay investigación criminal. ¿Ya? Los muchachos que han atrapado, los oficiales que han atrapado en el jacuzzi de los pulpos en, sauna, Trujillo, sí. en el sauna, en el jacuzzi, bañándose todos juntos, ¿ya? Son de investigación criminal. Claro, o sea, Y no estaban infiltrados, pues.
No, más bien los habían infiltrado a ellos. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. El problema es que la moral está en el suelo. La investigación criminal no se hace. Pero al igual que los policías, que esos policías o ese supuesto, digamos, copamiento o infiltraciones más bien del crimen en la policía, se da en todos lados. No, en el Congreso también. Hasta en el gobierno, en el Congreso. En el Congreso, lados, por supuesto. O sea, por supuesto. Estos hechos gravísimos, la muerte de la chica Andrea en el Congreso, 62 balazos no es poca cosa. La muerte de Nilo Burga. La muerte del periodista Gastón Medina, o sea, en Ica, saliendo de la puerta de su casa de día. Sí. La muerte de Medelius. La muerte de más de 24 dirigentes de construcción civil durante los últimos años. Claro. O sea, tú tienes 4 asesinatos entre diciembre y hoy de alto perfil. La policía esos asesinatos los resolvía en 15 días, cuando había investigación criminal. Ahora, es que lo que pasa es que por lo menos de los autores materiales los tenías. Se ha dado golpe, o varios golpes también, a la misma policía, ¿no? Por eso digo, no solamente con el caso de la Diviaca, en los grupos de inteligencia, en Dirandro, en Orión, en Constelación, en todos los grupos. El general Angulo me dice, no hay forma de hacer interceptación telefónica. O sea, hay, pero poquitísimo, ¿ok? Eso de hacer geolocalización de celulares, no hay. Y es un software barato que tú puedes comprar. No hay geolocalización. Por eso la persona llega a la comisaría y le dice, mire, de este teléfono me han extorsionado. Si tienes suerte, te toman la denuncia. Pero no pueden hacer geolocalización, que sería facilísimo. Oiga, este teléfono está entra la policía y en flagrancia lo agarras. Y además hay otro tema, ¿no? El convenio que se tiene con la DEA y con otras agencias, lamentablemente están hoy en cuestión, claro, por todo el tema de Trump. Claro. No, pero también hay que ser claros, por todo lo que se está haciendo mal en el país, también me refiero en el ámbito de este convenio. O sea, si tienes gente especializada, que fue preparada desde muy joven para trabajar con polígrafo y todo, y luego en el camino los quitas y pones a un policía que es tu amigote, que puede ser muy buena gente, pero no tiene el expertise. Claro, pero tiene el problema pues de la moral, es lo que me dijeron ahora, la moral de la policía está en el suelo. El caso de los buenos policías. Claro, el caso los de malos están felices. Claro. El caso de Harvey Colchado, de Lozano, son casos emblemáticos para la policía. Esta gente ha tenido resultados, ¿no? Y por política lo sacan. Lozano ha sido durante muchísimo tiempo jefe de inteligencia de Irándolo. O sea, él era prácticamente pues la cabeza de toda droga. Entonces, y una persona con una foja de servicios pues impecable, ¿no? O sea, y él sin cuestionamientos, ¿ah? Sí. Y muy reservado, o sea, le han hecho daño a él, a Colchado y a muchos otros Pero oficiales. a la institución, ¿no? Ese es el problema. Sí. Luego no hay inversión, ese es el otro problema. No hay capacidad y no hay inversión de gestión. Y no hay capacidad de gestión. O sea, no hay forma. Hay dinero, ¿no? No, pero incluso se han recortado presupuestos. O sea, por ejemplo, el sistema de huellas digitales no funciona. Hoy no funciona. El sistema de laboratorios tampoco está en su top. La flota vehicular, 50% tirada en depósitos. ¿Ok? Los oficiales de inteligencia no tienen movilidad. Sí, o sea, no tienen ni siquiera internet en las oficinas de inteligencia. Entonces, ¿cómo Michi van a hacer inteligencia para capturar a delincuentes? Sí, y según Harvey Colchado, a los oficiales decían, agarra tu lista de QRs y busca esos. Sí, ya está. Sin contar con la falta también de armamento, ¿no? Ah, no, olvídate. O sea, que es vital, ¿no? Y lo esencial del respaldo político, porque la policía y todos los hombres y mujeres de inteligencia saben perfectamente, no solamente en el nivel policial, sino en la DINI y en todos lados, que cuando hay respaldo político y hay un liderazgo definido, o sea, ¿Cómo se va a agravar las cosas en la campaña electoral? ¿Cómo la prevé usted? Porque vamos a ir al asesinato político, ¿no? Tengo temor de que mucha de esta gente, que en realidad son criminales escondidos tras una candidatura política, y lamentablemente también, inclusive escondidos y amparados por alguna agente de prensa y todo eso. Entonces, yo creo que se viene una temporada muy, muy dura, que puede estar muy cercana a lo que ha sucedido en su momento en Ecuador, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. O sea, el hecho de estos crímenes, los últimos, o sea, no se pueden dar si no hay alguien que les dé cobertura de seguridad. ¿A qué me refiero? O sea, ya, los sicarios van,
pero en ese momento alguien le tiene que dar el soporte para que nada suceda. Para que escapen. Exacto, para que puedan Claro. trabajar tranquilos. ¿Quién está dándole ese soporte? Claro. Yo creo que, obviamente, cuando se investigue, se va a poder dar, inclusive, con gente quizá vinculada a algún Claro, pero el organismo formal. asesinato de Medelius es un motociclista. Pero el asesinato de Andrea Vidal son 3 carros. Claro. Estás hablando de 6 sicarios. Y además, más de 60 balas utilizadas. Exactamente, Sí. un despliegue impresionante. O sea, Entonces- ¿quién manda a matar a una joven abogada que ha renunciado No, al Congreso de la República? Por más redes de prostitución que hubiera habido, ¿quién la manda a matar y por qué? El tema era no solamente silenciarla, sino decir, al que se le ocurra hablar, ¿le pasa esto o peor? Claro, El mensaje es es un eso. amedrentamiento masivo, ¿no? Sí, claro. Y de eso no hay. Y el periodista Gastón Medina asesinado en Ica, Ese caso en Ica es gravísimo. ¿no? gravísimo. Y hasta ahora no hay nada. Y no hay, nada. no hay ninguna investigación sólida al respecto. ¿no? Además tienen hasta imágenes del momento en que lo matan. Y hasta ahora la policía no puede producir un sospechoso. Lo mismo pasó también con el caso de Arturo Cárdenas, que fue el secretario general de Construcción Civil en Lima. Ah, sí. Mataba en la puerta De su asesino- casa. de su local, De ¿no? su local, partidario, correcto, sí. claro. Y no pasa nada, ¿no? O sea, lo que tenemos es una impunidad en crímenes de alto perfil Sí. que se está viendo y que además eso beneficia al delincuente. Porque Claro. el delincuente dice, si no me pasa nada, lo sigo Pero haciendo. mañana más tarde, Rosa María Palacio me es incómoda, Claro. ya discrepamos, ¿no? Claro. Ya, de derecha, soy de Claro. izquierda, ya discrepamos. Como me es incómoda, pues yo tengo que responder y atacar políticamente, ¿no? Claro. Y entrar en razones y veremos quién gana el debate. Ya, Claro. hasta ahí, bacán. Pero mañana más tarde, me es incómoda, le meto un balazo, pues. Claro. Yo ya tengo una turba de gente en la puerta de mi casa. Y es la turba de la pestilencia que está siendo investigada ahora por la Fiscalía. Es una turba que ha seguido haciendo cosas. El lunes ha estado haciendo... Y es una turba auspiciada por partidos políticos. Directamente por Renovación Popular, por Fuerza Popular y por el Partido Aprista. Funciona como portátil de esos partidos en varios eventos. Participa de sus eventos políticos. Han sido candidatos, incluso algunos. Y aquí no pasa nada. Por eso yo temo que las elecciones vengan muy violentas. Y bueno, por eso Muy es violentas. justamente, y aprovecho yo para hacer un llamado a todas las fuerzas políticas a hacer un esfuerzo, por lo menos quienes estemos en contra del crimen, quienes estemos en contra de la corrupción y quienes estemos tratando de hacer algo por hacer un país viable, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. A Mariano González por haber estado con nosotros, proto candidato de Salvemos al Perú, además se llama el Así partido, es, ¿no? salvemos al Perú. Muy bien. Vamos a despedirnos, pero tengo que leer primero las menciones de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Esto ha sido todo por hoy, pero les voy a pedir los 3 favores que les pido siempre. El primero, denle like al programa para que se comparta más. El segundo es compártanlo. Si a ustedes les ha gustado este programa, mándenselo a alguien que le puede servir también. Y lo tercero, suscríbanse a todas las redes de la República, así los videos les llegan primero a ustedes porque están suscritos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.